Muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente al Círculo de Abogados por la invitación una vez más. Tal como se ha mencionado, el día de hoy vamos a finalizar nuestra la serie de sesiones que hemos tenido y vamos a cerrar hablando sobre la educación ambiental. Entonces vamos a iniciar. Esta presentación va a estar dirigida principalmente a la educación ambiental en el contexto de áreas naturales protegidas. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve? Sí, ingeniera. Gracias. Bueno, entonces vamos a abordar esta temática desde tres puntos concretamente. En principio, vamos a hablar de la educación ambiental y su rol en la conservación de las áreas naturales protegidas. Aquí vamos a tener un panorama general de la educación ambiental y desde allí vamos a llegar a lo específico que serían las áreas naturales protegidas. En segundo lugar, vamos a ver algunos programas o iniciativas vinculadas a la educación ambiental en el contexto de las áreas naturales protegidas. Y finalmente vamos a hablar de la interculturalidad y saberes locales. Y esto lo vamos a articular un poco con lo que hablábamos el día de ayer en marco a la cogestión en reservas comunales. Entonces, para iniciar, es importante que reflejemos un poco más este primer tema, la educación ambiental y su rol en la conservación de las áreas naturales protegidas. Parto con esta frase. La educación ambiental no está para solucionar problemas concretos, sino para formar y educar personas y, si se quiere, para concientizarlas. Em, Esta frase nos invita a pensar en que la educación ambiental no va a resolver por sí sola los diferentes conflictos. Entonces hay que observarla como esta herramienta, como este instrumento que va a acompañar las diferentes iniciativas. Por ende, por sí sola quizás no va a lograr resolver algunos problemas ambientales como tal, sino más bien viene a reforzar las diferentes estrategias que se quiere plantear para resolver los problemas ambientales y de esa manera contribuir a las soluciones. Su particularidad radica en que se enfoca en las personas. Precisamente ese es el eje medular de la educación ambiental para educar principalmente y en la medida de lo posible para concientizar. Sabemos que la educación ambiental es un proceso y quizás nosotros mismos podemos reflexionar sobre nuestros hábitos y sobre si aplicamos educación ambiental para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? Allí podemos ver cómo vamos gestionando en nuestras propias casas los residuos, cómo vamos respetando el ambiente, etcétera, o las decisiones que tomamos si impactan o no en el ambiente. Entonces, quiero marcar eso porque muchas veces se ha concebido a la educación ambiental como un espacio en el cual a través de sí mismo se van a resolver diferentes iniciativas. Han sido quizás pensadas de esa manera, pero siempre hay que verla como esta herramienta que acompaña e impulsa estos cambios que queremos ver. Entonces, partimos del marco normativo en este caso. Desde la Constitución Política del Perú ya hay un marco para hablar de la educación ambiental. Los objetivos de desarrollo sostenible también lo mencionan. La Ley General del Ambiente. Tenemos la Ley General de Educación. Aquí vamos a ver mucho cómo se vincula el sector, el Ministerio de Educación con el Ministerio del Ambiente y otros sectores. Tenemos a la Ley de Áreas Naturales Protegidas que explícitamente habla de la educación ambiental y su reglamento también hace referencia a eso. Asimismo, la Ley General de Educación, la Política Nacional del Ambiente al 2030. Tenemos una política también nacional de educación ambiental. Tenemos un Plan Nacional de Educación Ambiental, el PLANEA, y
A nivel de departamento, muchos departamentos tienen estrategias regionales de educación ambiental o planes regionales de educación ambiental, ¿no? Y luego ahí tenemos también el Currículum Nacional de la Educación Básica. Lo mencionamos porque la educación básica tiene todo un escenario que nos permite aplicar iniciativas vinculadas a la educación ambiental bajo sus propios términos. Pero entonces, ¿qué es la educación ambiental? La educación ambiental, según la Ley General del Ambiente, se convierte en un proceso educativo integral que busca generar en la persona conocimientos, actitudes, valores y prácticas, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. En ese sentido, como vemos, son procesos que se siguen y es transversal porque no solo incide en que estoy informado y ya tengo educación ambiental gracias a ello, sino también incide a cuáles son mis actitudes, qué valores aplico y qué prácticas estoy ejecutando. Entonces, desde ese lado, la educación ambiental nos ofrece todo un panorama para poder eh, aplicar precisamente este proceso, ¿no? De educación ambiental, teniendo en cuenta conocimientos, actitudes, valores y prácticas. Asimismo, el reglamento de la Ley General del Ambiente también menciona que la educación ambiental promueve la conciencia y cultura de conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastre en el marco de desarrollo sostenible. Es transversal, se implementa y se instrumenta a través del enfoque ambiental. Muchos de ustedes quizás han escuchado ese término, pero lo que nos quiere indicar prácticamente este texto del reglamento de la ley de educación es que a nivel de todo lo que es educación, no vamos a hablar tanto de educación ambiental con ese término, sino vamos a hablar del enfoque ambiental. Quizás alguno de ustedes tiene algún familiar que esté estudiando, ya sea en primaria o secundaria, y allí tienen varios enfoques. Tienen el enfoque de interculturalidad, el enfoque de orientación al bien común, entre otros. Y uno de esos enfoques es el enfoque ambiental. Entonces, desde este contexto es como se realiza la educación ambiental en la educación básica, ¿no? Desde el enfoque ambiental. Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos mención por lo menos en 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados con la educación ambiental. Y por esa razón también se constituye como un eje medular para poder contribuir a esas metas internacionales en búsqueda de un planeta más sostenible, ¿no? Ahora, si volvemos a tratar el tema de enfoque ambiental, aquí quiero explicarles cómo es que se ejecuta en sí dentro del marco del Currículum Nacional de Educación Básica. Entonces, lo que hacemos es, se integra precisamente en este enfoque ambiental dentro de estos 7 enfoques que he estado mencionando hace un momento, para precisamente promover convivencia, valores, actitudes entre estudiantes, docentes y su comunidad, ¿no? Su entorno. Lo que nos permite es tener una guía de conciencia colectiva sobre los desafíos ambientales, el cambio climático, etcétera, tratando de que haya una adaptación en este proceso. ¿Por qué se dice que es transversal? Porque impacta en cada una de las áreas curriculares, es decir, en estos cursos, matemática, comunicación, ciencia y tecnología, etcétera. Es transversal, debería verse en todas estas áreas curriculares. No es que es exclusivo de ciencia y tecnología o de personal social o de tutoría. Debe ser transversal para absolutamente todas las áreas. De esa manera, el enfoque ambiental está presente en todo. Y una forma de aterrizarse concretamente es a través de los proyectos educativos ambientales integrados.
Estos proyectos educativos ambientales integrados, famosos PAI, son estas estrategias más concretas en donde se aterriza todo el marco del enfoque ambiental para que en conjunto la institución educativa desarrolle ya un proyecto donde articule a todos los docentes, a los estudiantes de las diferentes áreas curriculares. De esa manera se movilizan esfuerzos para fomentar la conciencia ambiental. Esto, nuevamente, al ser transversal y al movilizar a diferentes actores, va a involucrar docentes, estudiantes, familias y aliados estratégicos. Entonces, estos PAIs son importantes porque desarrollan estas competencias en el estudiante, promueven valores y actitudes ambientales, fomentan la participación activa de toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de comunidad educativa nos referimos a estudiantes, docentes, padres de familia y personas vinculadas al entorno educativo y abordan problemáticas locales e incluso globales, ¿no? Este tipo de proyectos vinculan al sector, al Ministerio de Educación y al Ministerio del Ambiente y ya está institucionalizado, ¿no? Está reconocido dentro de todos los marcos ambientales y también de educación, desde la normativa incluso. Antes de pasar, quisiera mencionar que en la parte de proyectos vamos a abordar con más detalle uno de los PAIs que está vinculado a áreas naturales protegidas como tal. Cuando hablamos de educación ambiental, por lo general hemos visto que se puede dirigir a un grupo poblacional. Puede ser educación ambiental para los niños, ya que ellos están formándose a nivel de educación básica, o educación ambiental para los jóvenes. Sin embargo, la educación ambiental es transversal e involucra a los ciudadanos, a nosotros, al Estado y a la empresa, ¿no? Todos estos actores es importante que lleven iniciativas de educación ambiental tanto de forma institucional como también a nivel personal, ¿no? La educación ambiental también está mencionada de forma expresa en la Política Nacional del Ambiente al 2030, ¿no? Esta política aborda una problemática ambiental nacional y a partir de ello establece una serie de objetivos y acciones estratégicas. Entonces, el componente de educación ambiental se refleja bajo términos concretos que los vamos a revisar ahora. Entonces, este es el árbol de problemas de la política nacional del ambiente. Como podemos ver, el problema central que trata de responder esta política es la disminución de bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental. Y esta política ha identificado que hay 6 causas directas que contribuyen a esa problemática, siendo una de estas el comportamiento ambiental no sostenible de la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí también vemos la presencia de todo este marco de educación ambiental que puede ayudar a resolver esta problemática identificada, que a su vez responde a que hay una inadecuada cultura ambiental ciudadana y que también hay una limitada integración del enfoque ambiental, como ya lo estábamos viendo en el tema de educación básica como tal, ¿no? Entonces es interesante cómo vamos viendo los diferentes conceptos que se van utilizando, esta terminología, según el marco en el cual se van aplicando, ¿no? Entonces, educación ambiental, enfoque ambiental, cultura ambiental, son varios términos que guardan cierta relación o que a veces pueden ser usados dependiendo del contexto como sinónimos, ¿no? Dependiendo del contexto y dependiendo también del alcance que se quiere dar. Entonces, cuando vamos a la política y frente a ese problema ambiental identificado, lo que propone la Política Nacional del Ambiente al 2030 es mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Y esto lo va a hacer
primero garantizando la integración del enfoque ambiental en la educación formal y comunitaria. Y aquí yo hago una pausa para poder explicar un poco más a qué se debe esto. Si bien hemos mencionado que el enfoque ambiental está delimitado y enmarcado a nivel del Ministerio de Educación con apoyo del Ministerio del Ambiente y debería aplicarse a nivel transversal, entonces en inicial, primaria y secundaria, en la práctica no ocurre muchas veces. Hay muchas instituciones educativas que sí lo hacen, que sí tienen sus programas, sus proyectos educativos ambientales integrados, o que desarrollan acciones transversales vinculadas al enfoque ambiental, pero hay muchas otras que no lo hacen. Entonces, no se efectiviza todo ese marco que ya existe para que se aplique, la educación ambiental a través de este enfoque en las instituciones educativas. Ya les invito a preguntar, mejor dicho, les hago la pregunta y quizás ustedes pueden recordar si cuando eran estudiantes hicieron alguna, estudiantes de educación básica, primaria, secundaria, inicial, alguna actividad vinculada al ambiente. O si tienen familiares o conocidos que ahora están en esos grados de estudios que estén relacionando acciones vinculadas al ambiente. ¿No? Se hace. Ustedes mismos tendrán las respuestas, pero por lo general esto no es que se aplique totalmente a las instituciones educativas, algo que debería ocurrir y por eso es que la Política Nacional del Ambiente también lo reconoce como este compromiso de garantizar, ¿no? Entonces, por ende, va a buscar promover diferentes acciones para que se lleven a cabo. Y esto lo busca hacer a través del fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales para la incorporación del enfoque ambiental en la educación comunitaria y también incorporar el enfoque ambiental en la gestión escolar de instituciones educativas de educación básica. ¿Ven? Como lo hemos estado mencionando. Y claro, el Ministerio del Ambiente esto lo busca hacer con gobiernos locales, regionales e instituciones educativas como tal. Y el otro componente es mejorar la sostenibilidad a la acción, de la acción ciudadana en materia ambiental, ¿no? Entonces, a través del fortalecimiento de capacidades dirigida a gobiernos locales y regionales para la participación ciudadana en la gestión ambiental. Entonces, de esta manera es que el Ministerio del Ambiente, a través de esta Política Nacional del Ambiente, va consolidando cómo responder ante estas necesidades reales que enfrenta el territorio peruano en contexto de educación ambiental. Y ahora sí, ya que hicimos ese preámbulo para poder ubicar qué es la educación ambiental y cómo es que se puede aplicar tanto en la esfera educativa, en la ciudadanía, en los gobiernos, incluso en conjunto, ¿no? Vamos a enfocarnos a conocer más sobre las áreas naturales protegidas y su potencial para la educación ambiental. Entonces es aquí en donde ya nos vamos enfocando en la temática del día de hoy, cómo estas áreas naturales protegidas pueden tener un alto potencial para la educación ambiental y también viceversa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco este alcance. Bien, entonces, la educación ambiental, como habíamos visto al inicio, es una herramienta que puede ser utilizada por los gestores de las áreas naturales protegidas para contribuir a sus objetivos de conservación. Ayer hablábamos de la importancia de la promoción de la participación en el manejo de las áreas naturales protegidas, ¿no? Sobre todo de estos actores que están vinculados. Y la educación ambiental precisamente podría ser una herramienta útil y valiosa para ayudar a acompañar, a concientizar muchos de estos actores que están involucrándose voluntariamente. Entonces, de esta manera, la educación ambiental se convierte en una herramienta valiosa para las áreas naturales protegidas. Y también ocurre lo otro. eh,
las áreas naturales protegidas son un entorno ideal para el desarrollo de educación ambiental, porque es el contacto con la naturaleza. Son estas áreas que por sus peculiaridades y características representativas han sido determinadas como un espacio de conservación y allí podemos encontrar muchos recursos que ofrece la propia naturaleza para que podamos aprender del ambiente, ¿no? Entonces, esta relación es recíproca. Por ende, vamos a revisar este texto para poder profundizar un poco más estas relaciones mutuas. Por un lado, sabemos que las acciones educativas en áreas protegidas son capaces de contribuir en la formación integral del individuo. Ya, entonces ahí estamos haciendo la relación tanto a nivel afectivo, conductual y cognitivo. Si es que tienen familia donde hay niños y demás, lleven las áreas naturales protegidas y van a despertar precisamente estas actividades que pueden desarrollar ahí, van a promover quizá la relación, la conexión que están teniendo con la naturaleza, el aprendizaje que pueden tener a partir de ello. O quizás muchos de ustedes viven en entornos naturales y la relación es muy distinta a que estuviésemos fuera de estos espacios, ¿no? Entonces, la implicación colaborativa que se tiene en toda esta comunidad escolar resulta interesante, ¿no? Porque ya no solo se está aprendiendo desde infraestructura de cemento, sino estás involucrado, involucrada en el espacio natural. Entonces, si es que ya lo vemos desde un lado netamente pedagógico, podemos ver que la educación ambiental va a promover y va a estimular nuevos lentes para complejizar la enseñanza, ¿no? Cuestionando muchas posibilidades, muchas oportunidades para ir profundizando precisamente en este aprendizaje. Entonces, la naturaleza es un recurso valiosísimo para el aprendizaje. Y también se pone en evidencia que estas áreas protegidas son espacios que pueden promover de manera favorable todo este enfoque multidisciplinario. Entonces, por allí vemos el lado de cómo la educación ambiental, si es que se aplica en estos espacios de áreas naturales protegidas, puede ser muchísimo más enriquecedor. Y por su parte, las áreas naturales protegidas han evidenciado que es fundamental para promover la participación y colaboración de diferentes actores, organizaciones, poder aplicar precisamente la educación ambiental. Entonces, ayer había la pregunta de cómo promovemos que haya más participación en estos espacios de gobernanza como los comités de gestión. Si aplicamos algunas acciones vinculadas a educación ambiental, podríamos estar respondiendo de cierta forma para la promoción de esa participación, pero en una educación ambiental que sea profunda y más allá de charlas que suelen hacerse, ¿no? Por lo general. Y muchas veces se puede entender que la educación ambiental es una charla que te brindan en un evento, pero la educación ambiental es un proceso continuo. Entonces, no solamente estamos referidos a acciones muy puntuales como un taller, pero sí son necesarias sumar todos estos esfuerzos. Si es que nos vamos ahora a la Ley de Áreas Naturales Protegidas y a su reglamento, aquí se pueden destacar información que allí mismo se expresa para poder reconocer una vez más la importancia. Entonces, la ley reconoce a la educación ambiental como un componente esencial en la gestión de estos espacios. Entonces, dado el marco del programa que nos convoca a estar reunidos el día de hoy, dentro del contexto de las áreas naturales protegidas, la educación ambiental juega un rol clave en este escenario y establece, ¿no?, que uno de los objetivos principales de estas áreas son precisamente la promoción de actividades educativas y de investigación científica. Más aterrizado a veces se lleva adelante con la interpretación ambiental. Las áreas naturales protegidas, por lo general, tienen un centro de interpretación
y esto se puede ir aplicando precisamente con la interpretación ambiental. Los centros de interpretación son áreas o infraestructuras en donde hay de forma muy puntual, muy visible, incluso tangible, información sobre los recursos, sobre el contexto del área, incluso sobre las especies que pueden estar allí. Y de esa manera se puede hacer esta interpretación ambiental con los visitantes del área, ¿no? Así como también el desarrollo de investigación científica. Por su parte, el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas lo describe también como una herramienta fundamental para la conservación y de esa manera también para aplicar estos instrumentos como la política educativa, ¿no? Como tal. Y expresamente el reglamento menciona que en coordinación con el Ministerio de la Educación buscan incorporar contenidos de conservación en los niveles escolares. Aquí prestemos bastante atención porque se va a vincular con la parte de programas de educación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que promueve este reglamento? Que básicamente el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente se articulen para que incorporen en este currículum de educación básica contenidos sobre conservación, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ya cómo se va vinculando todo lo que hemos mencionado, pero no solo con el Ministerio de Educación, sino también con el Ministerio de Pesquería, sí lo menciona en este caso, en este momento el reglamento, ya sabemos que tiene eh, ciertos años ya este reglamento, que se integren temas de uso sostenible en zonas marinas, especialmente en zonas pesqueras, ¿no? Entonces, es así como podemos ver a nivel normativo también que las áreas naturales protegidas deben vincularse y articularse en estos otros sectores como tal. Además, mencionan que los planes maestros deben fomentar la conciencia ambiental a nivel local y articular un plan de educación ambiental. Entonces, vemos cómo estos diferentes instrumentos que hemos estado viendo en las anteriores sesiones se van articulando también con la educación ambiental y va a involucrar esto a diferentes actores del marco general del SINAMPE, ¿no? Bien, hasta allí hemos hablado del contexto general de qué es la educación ambiental, cómo es percibida según los espacios en los cuales se encuentra, ¿no? En el sector educativo lo conocemos como enfoque ambiental, en el sector ambiente vinculado a ciudadanía lo conocemos como cultura ambiental y vemos que está sumamente relacionado con el marco general de las áreas naturales protegidas, reconociéndola como una herramienta necesaria para lograr la conservación que se espera en estos espacios y que se debe articular, ¿no? Precisamente para que esto pueda ser realizable. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos programas, iniciativas o proyectos de educación ambiental. Y hace un rato explicaba los proyectos educativos ambientales integrados, los PAI. Estos PAIs son ya institucionalizados por el Ministerio de la Educación, ¿no? Incluso muchos de estos PAIs tienen guías que orientan a la comunidad educativa sobre cómo ejecutar cada uno de estos proyectos. Uno de esos proyectos es Viva y Verde, que es un proyecto que está enfocado en espacios de áreas naturales protegidas. Entonces, lo que busca es que las instituciones educativas puedan tener ese acercamiento a las áreas naturales protegidas y que en esos espacios pueda generarse un entorno de aprendizaje precisamente para estos estudiantes y docentes de educación básica. Y aquí menciono y resalto a los docentes porque si bien es cierto, los docentes son los que acompañan y orientan el aprendizaje de los estudiantes, también los docentes necesitan capacitarse, necesitan más experiencia para llevar
con mayor profundidad estos aprendizajes a sus estudiantes. Entonces, no solo son espacios que van a ayudar a que el estudiante profundice sus conocimientos, sino también permiten que el docente pueda también ir fortaleciendo sus conocimientos, su información e ir llevando adelante estos procesos, ¿no? Y de esta manera se va propiciando el acercamiento de los estudiantes con la biodiversidad, con los recursos ambientales, en entornos de áreas naturales protegidas. Asimismo, permite que los estudiantes, perdón, que los estudiantes conecten con la naturaleza y vayan promoviendo prácticas sostenibles. A ver, un área natural protegida, dependiendo de su categorización, busca finalmente conservar ese espacio. Entonces, los estudiantes pueden ver qué es lo que hace un guardaparque en un área natural protegida, qué es lo que se desarrolla cuando se hacen quizás algunos monitoreos de especies, ¿no? Entonces, ya hay un conocimiento incluso mucho más especializado sobre el manejo del área y ya tienes un entorno de aprendizaje en el cual tienes información, pero a la vez también tienes conocimiento especializado, ¿no? En el territorio. Y de esta manera se va promoviendo también el ecoturismo, porque si bien es cierto, los estudiantes van a aprender esta área, el área recibe estudiantes, ¿no? Recibe visitantes y entonces hay una especie de turismo educativo y responsable en este proceso para que se pueda promover también el área como este espacio espiritual en el que se va desarrollando también esta conexión con la naturaleza, ¿no? Y también fomenta e incentiva la valoración del patrimonio natural y cultural. Hoy en día, donde la tecnología ha ido avanzando exponencialmente, quizás dedicamos menos tiempo a la conexión con la naturaleza y, como muchas veces se ha dicho, uno no valora quizás lo que no conoce. En ese sentido, como parte de todo este entramado de aprendizaje conjunto, si es que promovemos que los estudiantes vayan a estos entornos naturales, podemos promover paralelamente que haya esta valoración de estos recursos como tal. Entonces es fundamental que también tengamos en cuenta esta oportunidad que representa tanto para el área como para los estudiantes y como para el futuro, porque estos jóvenes, estos niños van a crecer y serán los siguientes tomadores de decisiones. Y bueno, como íbamos mencionando, este proyecto ambiental integrado responde a esta coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente. Ahora vamos a ver un caso práctico como tal para ver realmente cómo se ejecuta, porque hasta ahora hemos estado viendo el marco normativo, hemos estado viendo los términos, los contextos en cuales se ejecuta, cómo se aplica y demás, pero ¿qué ocurre realmente en la práctica? ¿No? ¿Cómo podemos llevarlo adelante? Aquí yo les muestro un proyecto del cual soy parte y se denomina Zona de Vínculo, ¿no? Este proyecto está netamente diseñado para que pueda trabajarse dentro de áreas naturales protegidas y tenemos ante ustedes la primera iniciativa de generar esta zona de vínculo en el contexto de áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué es la zona de vínculo? Posiblemente no han escuchado de esta iniciativa, ya que es una iniciativa bastante localizada. Sin embargo, quiero darles a entender la dinámica de cómo fue concebida y cómo se viene ejecutando a día de hoy. Sabemos que en el contexto de las áreas naturales protegidas hay una zonificación. Hay la zonificación, por ejemplo, de uso turístico, entre otras zonas más dentro de la configuración del área natural protegida. Y frente a ese marco nace la interrogante, ¿y los niños?
sabemos que están implícitos dentro de este proceso, pero tratando de encontrar un espacio dentro de esta zonificación, nace la zona de vínculo, ¿no? Que si bien es cierto, y como ya ustedes pueden darse cuenta, que ya que han visto las anteriores sesiones, no existe una zona de vínculo dentro de la zonificación del área natural protegida y tampoco estamos buscando que se cree, ¿no? Y tratando de cambiar quizás lo establecido ya en en los diferentes instrumentos para las áreas naturales protegidas, sino más bien lo que queremos es, con este término, tratar de llevar precisamente el mensaje, el trasfondo de esta iniciativa. Entonces, a veces cuando se habla de áreas naturales protegidas, sobre todo a niños que quizás nunca han escuchado ese término en su vida, las primeras impresiones que suelen tener es algo alejado, es algo que está protegido del resto del mundo. Entonces, como que algo en lo que no se puede penetrar, ¿no? Entonces, de esa manera, hay un cierto distanciamiento a nivel de los conceptos iniciales. Ya cuando uno le va explicando a los estudiantes, incluso a los docentes, exactamente en qué consiste un área natural protegida, entonces hay esa apertura de saber más, ¿no? ¿Qué información adicional puedo obtener yo de estos territorios y sobre todo, cómo puedo aprender en estos espacios? Entonces, allá por el 2021 empezamos a identificar dentro de algún área natural protegida un espacio para poder empezar a construir esta zona de vínculo. Tal es así que en el contexto de la Reserva Nacional de Junín, que dado su categoría, pues ahí tenemos también presencia de comunidades campesinas como tal. Identificamos un espacio para poder generar esa zona de vínculo. Entonces, en ese contexto de áreas naturales protegidas que la Reserva Nacional de Junín alberga muchísimas comunidades, y una de ellas es la comunidad Villa Junín con la parcialidad de Guarmipuquio, ¿no? Es en ese contexto de esta parcialidad en donde se coordina con los representantes, con la junta directiva de esta parcialidad para poder implementar la iniciativa. A la parcialidad les parece una idea interesante, se comprometen con esto e identificamos un área dentro de la parcialidad para que pueda destinarse al diseño a futuro de la zona de vínculo. Entonces se destina prácticamente una hectárea, poco menos de una hectárea, en este espacio para que se pueda ir construyendo la visión de niños en esta área, ¿no? Entonces esos fueron los primeros pasos, claro, todo en coordinación con la autoridad competente, que en este caso es el CERNAM a través de la Reserva Nacional de Junín. Entonces, en esa articulación, teniendo ya la autorización del CERNAM, teniendo la autorización de la Junta Directiva y la Asamblea de la Parcialidad, se empieza a construir un área donde los niños puedan empezar a ir visionando cuál sería su entorno allí para proteger. Entonces, como estamos viendo acá, la zona de vínculo es este espacio representativo donde niñas, niños y adolescentes puedan forjar un vínculo afectivo con la naturaleza. Entonces, básicamente lo que se busca es que los niños salgan de sus aulas y también los niños de los alrededores, ¿no? Que viven cerca y puedan tener un espacio que lo consideren propio y puedan empezar a generar ese vínculo afectivo que muchas veces no se genera en edad temprana con la naturaleza, o reconociendo que están dentro de un área natural protegida, de un espacio de conservación como tal. Entonces, eso es lo primero, pero no solo es, no solo se busca que conecten con la naturaleza, sino también que participen en su conservación y se beneficien de los servicios ecosistémicos que esta área brinda. Entonces, de ese lado, los estudiantes fueron año tras año construyendo una visión de lo que querían. Querían, por ejemplo, un pequeño mirador,
querían un módulo para descansar, ¿no? Querían letreros con mensajes, ¿no? Entonces, incluso acá podemos ver una frase que dice, conectemos con nuestra zona de vínculo, ¿no? Entonces, son los niños quienes visionan todo eso y en acompañamiento de esas instituciones, CERNAM, ANIA, GEL Perú, ICIAM, Conservación e Investigación Ambiental, es que se van haciendo estos esfuerzos conjuntos para que la institución educativa que participa en este proyecto pueda hacer realidad esa visión, ¿no? Claro, siempre con acompañamiento de la comunidad, quienes al final la parcialidad reflejada dentro de esta comunidad hace el esfuerzo de ser guardianes también de esta área porque pues habitan allí, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos un ejemplo concreto de este espacio en donde son los niños y niñas quienes van contribuyendo a, por un lado, conectar con la naturaleza, algo que se va perdiendo poco a poco, y hacer iniciativas de conservación. Y uno se preguntará, ¿cómo hacen iniciativas de conservación los niños? Pues, en principio, lo que hicimos fue el levantamiento de información base, ver qué especies habían allí, qué recursos contaba esta área. Entonces, identificamos, dado que está cerca a un humedal, hay una alta diversidad de aves. También hay especies de anfibios endémicos que habitan allí y algunos recursos naturales adicionales como cuerpos de agua, césped de puna, etcétera, en general, ¿no? Entonces, se enmarcó esta área y se hizo un estudio inicial también de cómo estaba a nivel de conservación. Se levantó información sobre el estado de conservación. Eso fue en el 2022, ¿no? En 2021 se hicieron las coordinaciones y en el 2022 ya se estaba enmarcando el territorio para poder ejecutar estas acciones. Teníamos la información del estado de conservación y a día de hoy, varios años después, de hecho yo estuve en enero nomás aquí en este espacio, hemos visto cómo el área se ha mantenido y ha ido mejorando también su estado de conservación, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se ha recuperado algunos lugares en donde los pastos estaban degradados, ¿no? Ya sea por las diferentes actividades que habían allí, sobre todo el tema ganadero y se ha ido recuperando. También hemos visto presencia de especies que no habíamos registrado en la línea base original, ¿no? Eso también nos ha parecido sumamente interesante. Y los estudiantes delimitaron ciertas áreas para evaluar, por ejemplo, flora, ¿no? Entonces, cercaron pequeñas áreas de 2 metros por 2 metros. Y allí van viendo cómo dentro de un área cercada va creciendo más los pastos en comparación de fuera como tal. Entonces, esto es el espacio, ellos pusieron los nombres y básicamente lo que se está generando aquí es un espacio de aprendizaje dentro de un área natural protegida que permite que los estudiantes aprendan, conecten junto con sus docentes y que contribuyan también a la conservación de esta área. Entonces, ahora sí estamos viendo un caso práctico de cómo esto se va ejecutando en estos espacios de conservación. Ahora, pero no es lo único, ¿no? No es la única iniciativa que vamos a ver. Por ejemplo, a nivel de inserción curricular, y aquí hago énfasis a lo que hace un momento había estado mencionando, que en el reglamento de áreas naturales protegidas se menciona que en articulación con el Ministerio del Ambiente deben buscar insertar estos conocimientos de conservación en toda esta currícula ambiental, ¿no? Y esto se hizo posible, lo hicieron posible, bueno, varias instituciones lo han hecho posible, pero hoy vamos a destacar a la Reserva Paisajística Norio y Oscochas. Ya hace varios años atrás, en un esfuerzo conjunto, de la Reserva Paisajística Norio Cochas y la UGEL respectiva, empezaron a construir recursos materiales que insertasen en el diseño curricular
los conocimientos e informaciones del contexto de áreas naturales protegidas. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es ese proceso de inserción? Eh, Existe este Currículum Nacional de Educación Básica en donde está absolutamente todo lo que deberíamos aprender eh, en nuestro proceso formativo, ¿no? La última versión de este currículum data ya de hace varios años atrás y ya me imagino que están trabajando en su actualización, pero entonces este currículum tiene competencias de aprendizaje que se desea lograr, capacidades y de esa manera cada área curricular, ciencia y tecnología, matemática, comunicación, etcétera, tiene competencias, capacidades que se deben lograr por niveles, ¿no? En este caso no son por grados, sino son por niveles y algunos niveles van agrupando algunos grados. Cuestión que tenemos desde el nivel inicial hasta secundaria, una serie de niveles que van avanzando para lograr que al egresar el estudiante salga con un perfil que lo prepare para continuar las siguientes etapas, ¿no? Entonces, dentro de esas competencias y capacidades hay detalles específicos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos el área curricular de ciencia y tecnología, tenemos que una de sus competencias es conoce su entorno y explica, ¿no? O si no, diseña para ver el tema de soluciones tecnológicas o indaga, ¿no? Entonces, esas son las competencias y dentro de las competencias están capacidades específicas donde es más detallado el desarrollo de esas capacidades. Entonces, la inserción curricular lo que hace no es cambiar el currículum, sino identificas cuáles son esas capacidades que se vinculen con los temas que yo tengo y las áreas protegidas están ya mencionadas dentro del currículum nacional. Entonces, solo a partir de eso vas desarrollando más información. Y claro, por ende es fundamental que esto articule. Ayer hablábamos de la importancia de articular. Entonces, el CERNAM por sí solo o una jefatura de un área natural protegida no lo va a lograr porque no tiene los conocimientos y experiencias que sí lo tiene la UGEL, que pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, desde ese lado es fundamental que se haga esa articulación, porque allí sin esa articulación no se puede lograr esa, al final, inserción curricular del contenido. Entonces, luego de ese esfuerzo conjunto, es que se pueden generar materiales como manuales, guías, tanto para docentes como para estudiantes, donde ya haya información que esté articulada al currículum nacional. Ahora, ¿por qué es importante lograr esa articulación? Si es que observamos el entorno educativo, cuando hablamos ya netamente de los procesos de enseñanza, los docentes siguen precisamente una planificación curricular anual, ¿no? Ellos planifican qué es lo que van a enseñar todo el año y en función a eso van desarrollando sus sesiones de aprendizaje, sus clases. Ahora, ¿qué pasa si es que adicional a eso llegase un proyecto para complementar más acciones? El docente que ya tiene una planificación tiene que destinar horas adicionales para poder desarrollar ese programa o ese proyecto. Entonces, el docente tiene un incremento de horas de actividad y en consecuencia, también tengamos en cuenta, previo a ello, que los docentes no solo dictan clases, los docentes se capacitan, los docentes están recibiendo asistencia técnica, los docentes hacen actividades para sus instituciones educativas, es un mundo. Entonces, la inserción curricular se puede alinear perfectamente a la planificación del docente sin necesidad de generar una carga adicional de demanda de esfuerzo o de tiempo. Por eso es que es clave esta inserción curricular para lograr que precisamente se articule y que más bien se lleve adelante de forma natural, ¿no? Este proceso. Y no es un proceso fácil. Lograr la inserción implica de un trabajo conjunto, de esfuerzos conjuntos,
y de miradas conjuntas. ¿Y qué es lo que estábamos viendo? Es que no solo se va a articular para el área de ciencia y tecnología, sino se va a articular para todas las áreas. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Eh, Pueden desarrollar alguna actividad que articule todas estas áreas curriculares, ¿no? Van a ir a visitar un área natural protegida. Cuenten cuántos recursos naturales observaron, por ejemplo, ¿no? Para matemáticas. Y escriban un poema sobre el área, ¿no? Para comunicación. Y dibujen el paisaje que observaron para arte. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se va materializando y ya en la práctica muchas veces se puede generar incluso para experiencias de aprendizaje que son otra forma en la cual también se va incorporando esto de la inserción curricular de forma mucho más ágil también. Entonces es sumamente interesante y por eso también lo quería traer aquí a la presentación para que vayamos viendo estos mecanismos, los retos que puede implicar hacerlo, pero también su importancia, ¿no? Y entonces, así como esto, hay otras organizaciones del Estado o de la sociedad civil o privados que están haciendo estas inserciones, no solo quizás para el tema ambiental, sino para otros temas, pero es completamente posible y e implica un esfuerzo conjunto. Y otra forma en la que se va materializando estos procesos también es a través de voluntariados juveniles, ¿no? Quizás alguna vez han escuchado de Yo soy hincha de la conservación. Estos son programas netamente liderados por el CERNAM para que los jóvenes voluntarios puedan participar en diferentes actividades del proceso de llevar la voz, el mensaje de la conservación de las áreas naturales protegidas. Entonces, es un proceso sumamente interesante porque en principio el joven va adquiriendo capacidades, información y experiencias en áreas naturales protegidas para después divulgar, compartir y eventualmente sensibilizar a otras personas, ¿no? Sobre las áreas naturales protegidas y lo hacen de forma muy dinámica. En lo que he visto, hacen talleres de títeres, consolidan bandas musicales como para llevar mensajes como tal. Entonces es muy interesante otro espacio en los cuales se va aplicando estos procesos y va generando mucha información que reitera, ¿no? Terminan promociones, vuelven a ingresar otro grupo de jóvenes y así, ¿no? Entonces es también otra forma, ya no enfocada quizás a un aspecto más formal como la educación, sino un espacio más informal donde jóvenes con voluntad quieren contribuir y a la vez aprender de todos estos procesos y llevar el mensaje de la conservación. Entonces, hasta aquí ya estamos viendo algunos ejemplos valiosos e interesantes de conservación, ¿no? Específicamente vinculados a la educación ambiental en la práctica, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, hemos visto cómo hay una iniciativa que articula netamente la conservación en el territorio para niños, niñas y adolescentes y que ellos conecten, que es principalmente una de sus finalidades con la naturaleza de forma afectiva y que puedan contribuir a la conservación y por ende crecer desde ese lado. También hemos visto que ya a nivel educativo se pueden generar materiales y propuestas curriculares que impliquen todo un diseño y esfuerzo de parte de diferentes autores y autoridades, pero aquí nuevamente se refleja la necesidad de la articulación y me parece un ejemplo perfecto para ir consolidando lo que hablábamos ayer. Ayer mencionábamos de la importancia de la articulación, entonces una vez más aquí dejamos de forma expresa y como ayer también veíamos ya es un ejemplo más concreto. Y tenemos otro, ¿no? Que son voluntariados juveniles. De esa manera estamos viendo cómo se van aplicando estos espacios de educación ambiental y no necesariamente son los únicos, ¿no? Hay muchas iniciativas de educación ambiental que van articulándose dentro de las áreas naturales protegidas. Hace poco nomás fue el Día Mundial de la Educación Ambiental y seguramente habrán visto o habrán escuchado webinars donde se va difundiendo todos estos esfuerzos que se van aplicando. Y bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es, ya que estamos centrados en el contexto de conservación de áreas protegidas y especies, por tanto, vamos a enfocarnos en cómo esto se puede vincular mucho con conservación de especies y en este caso, por ejemplo, nos vamos a ir al contexto de anfibios, ¿ya? Entonces, bien, esto va a complementar la información preliminar, pero sí es importante que resaltemos una vez más que este es el contexto de áreas naturales protegidas, pero estamos dentro de todo un entramado de donde estamos diferentes actores y demás. Y yo quería presentar un caso interesante, bueno, más que un caso es información vinculada a anfibios. Y lo que quería destacar es que, así como hemos visto en las políticas, también planes de conservación tienen a la educación ambiental como componente para el desarrollo efectivo de estas acciones. Entonces, justo lo que yo quiero acá es mostrar una vez más de la importancia de la educación ambiental como instrumento, como herramienta para contribuir a estos fines de conservación. Entonces, teniendo en cuenta que las áreas protegidas lo que buscan es conservar, y claro, no solo debemos limitarnos a los espacios de las áreas protegidas, es importante ver que la educación ambiental juega un rol en diferentes espacios, ¿no? Entonces, no es solo para promover participación, sino también para promover directamente la conservación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, este es el borrador de lo que se está llevando ahorita del Plan de Conservación de anfibios a nivel mundial. Este es un documento borrador y aquí se menciona también a la educación ambiental con sus propios términos, una vez más, como parte de estos recursos, de estas estrategias que se necesitan para lograr la conservación de anfibios. Asimismo, en la Política Nacional y Forestal de Fauna Silvestre al 2030, también se menciona la educación ambiental como parte de estos esfuerzos que se necesitan para ir precisamente conservando a la fauna y a la flora en nuestro territorio. Y acá tenemos un plan mucho más específico de estos procesos, que es el plan de conservación de anfibios en el Valle de Coxñipata, ¿no? Entonces, esto se hizo también para el contexto peruano, en este valle específicamente, y uno de sus componentes también es la educación ambiental. Entonces, lo que yo quiero retratar aquí es la importancia de la educación ambiental en la conservación, ¿no? Tanto en áreas naturales protegidas como ya de especies o a grupos taxonómicos en concreto, en los cuales podemos ver cómo se van alineando, cómo se van articulando estos esfuerzos, pero destacando que está presente la educación ambiental. Ahora, aquí vamos a ver algo sumamente importante, ¿no? Que seguro muchos de ustedes se han cuestionado alguna vez. ¿Y son estos programas efectivos? ¿Realmente hacer esfuerzos, destinar tiempo, presupuestos, recursos, puede contribuir a que podamos tener resultados? ¿No? Entonces, muchas veces esa es una pregunta interesante porque es netamente legítimo saber si es que todos estos esfuerzos que estamos haciendo están contribuyendo verdaderamente en la conservación. Entonces, para eso es fundamental que los programas ya mencionados puedan tener algún mecanismo de evaluación, de monitoreo, ¿no? De seguimiento, que nos permitan ir viendo a través del tiempo cómo está resultando. En caso de nosotros, por ejemplo, que era el proyecto que mencioné de la zona de vínculo, aplicamos instrumentos para ver un antes y un después, ¿no? Para ver a través de esa evaluación si es que está cambiando algo, ¿no? En los estudiantes, en los docentes que están participando en la iniciativa. Entonces, en ese sentido, también es importante mencionar que todo esfuerzo, en la medida de lo posible, debería ser evaluado, debería ser monitoreado para ver si está cumpliendo precisamente los objetivos para los cuales se ha diseñado, se ha establecido.
Y entonces, en ese marco, y bueno, y esto se puede ver también en las otras iniciativas que he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en esta de acá se mencionaba que fueron hasta ese momento 750 jóvenes voluntarios, ¿no? En el marco del 2022. Hoy en día serán muchísimos más, ¿no? Y estos jóvenes a su vez han impactado a más de 35.000 personas. Entonces hay esos indicadores. Siempre estos indicadores de medición van a ser importantes para ver como tal, ¿no? O acá la cantidad de herramientas que se construyeron y a cuántos docentes o instituciones educativas se le han entregado y si estas instituciones educativas las están aplicando. O les está sirviendo para algún proceso de aprendizaje y demás. Entonces, eso es importante también mencionar que el seguimiento es fundamental y por eso ahora les presento esta herramienta que les sugiero, si es que están vinculados a temas de conservación, la puedan conocer. Se llama Conservation Evidence. Entonces, así lo pueden buscar en Google y esta herramienta les va a permitir ver algunos casos concretos en los cuales se han hecho precisamente programas, proyectos, iniciativas y se ha evaluado los resultados, ¿no? Entonces, es sumamente interesante la herramienta y ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación de la misma para que podamos conocer cómo es que esta herramienta puede, ¿no? Servirnos al momento de ver y específicamente podemos ver evidencia en muchos sentidos. Podemos ver la evidencia de, por ejemplo, si es que hago reintroducción de especies, si es que estoy haciendo cuidado de nidos, etcétera. O sea, de diferentes estrategias de conservación son amplias, pero para este caso en particular del tema que hoy nos está concentrando, vamos a ver que también en términos de educación ambiental, esta herramienta nos es útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos varios grupos taxonómicos que podemos filtrar. Tenemos a los anfibios, aves, reptiles, podemos tener a los mamíferos, etcétera. Entonces, ya ustedes seguramente, si es que hay ese interés, pueden ir explorando la herramienta. Y aquí pueden ver que yo he filtrado para anfibios, ¿no? Y con el filtro primero educación ambiental, anfibios, ¿no? Aparte de educación ambiental hay otras iniciativas más, pero para el caso, como les digo, estamos centrándonos en educación ambiental. Entonces, aquí tenemos lo que he filtrado y acá podemos ver la cantidad de estudios, sale la categoría y sale si es que ha sido validado estos procesos de evaluación, ¿no? O algún otro resultado. Entonces, por ejemplo, aquí se ha involucrado a voluntarios en la colecta de datos de anfibios, ¿no? Ciencia ciudadana. Seguramente han escuchado ese término. La ciencia ciudadana es ese proceso en el cual los ciudadanos, desde sus experiencias, su información y recursos, contribuyen a levantar información y esa información puede ser utilizada para decisiones, investigaciones, etcétera. Y de esa forma tenemos una mayor apertura en la ciencia y también no necesitamos tener un perfil de científicos para lograr contribuir, ¿no? Entonces, bueno, se hizo esta acción y se vio los resultados y en esta plataforma te detalla el artículo con los hallazgos, cómo lo midieron y qué llegaron, ¿no? También ha habido programas educativos sobre los anfibios, ¿no? O sea, específicamente estos programas entre otros, ¿no? Entonces, la plataforma lo que hace es te brinda la información que puedas estar necesitando o que tú quieras guiarte. Por ejemplo, si alguno de ustedes eventualmente quiere hacer un proyecto de educación ambiental, podrían ingresar a esta plataforma e ir viendo qué ideas hay, qué acciones aplicaron, pero sobre todo también cómo midieron sus resultados, qué seguimiento le hicieron, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden estar teniendo un mayor acercamiento y también pueden tener ciertos alcances para que puedan tomar decisiones en ese proceso. Entonces allí tenemos esto. Y
esto fue otro caso que filtré para el caso de los reptiles, ¿no? A nivel de los reptiles también sale, por ejemplo, algunas acciones, el involucramiento de las comunidades locales en actividades de conservación, ¿no? Entonces ahí detallan cómo involucraron a los locales en actividades de conservación y cómo midieron eso, ¿no? Entonces eso, entre otros, ¿no? Entonces hay una serie, por ejemplo, había un proceso de monitoreo, pues, de nidos, ¿no? También de los reptiles y demás y cómo van involucrando a las personas en eso. La particularidad de estas acciones y de la educación ambiental, como lo decía al iniciar, es que hay un activo importante y es que son las personas, las que están dentro de este marco, quienes se van a ir educando ambientalmente para poder responder precisamente a las necesidades o cambiar ciertos hábitos que pueden contribuir a tener un ecosistema más saludable. ¿No? Entonces, les quería mostrar precisamente estas herramientas que ustedes puedan utilizar como tal. Entonces, voy a hacer una explicación bastante rápida de la herramienta. Entonces, voy a compartir mi pantalla al respecto para que podamos ver tal cual me comprometí. Entonces, un segundo. Conservación, evidence, les comentaba. Listo. Entonces, esto es importante porque para los fines en los cuales estamos abordando la educación ambiental, nos ayuda este proceso. A ver, listo. Aquí tenemos la herramienta y la voy a pasar aquí al chat para que lo podamos ver. Entonces tenemos la herramienta, esta es una herramienta de conservación. Como tal. Y bueno, lo podemos poner al español también fácilmente. Y aquí tenemos, ¿no? Resumimos las evidencias documentadas de efectividad de acciones en conservación. Entonces aquí están las especies, los grupos que se quiere explorar, anfibios y reptiles. Hace rato yo mostré para anfibios, pero por ejemplo tenemos para primates. Se selecciona y aquí están las categorías que les mencionaba, ¿no? Tenemos como tal los resultados y aquí podemos ir incluso filtrando por países. Y aquí es donde los decía yo, para que podamos filtrar temas de educación ambiental. En mi caso, filtré la primera, solo le seleccioné aquí. Y como tal, ya solamente estoy haciendo un filtro para que se aplique en este marco, ¿no? Entonces aquí sale, lo ponemos nuevamente al español. Reintroducción de primates, ¿no? Y otra serie de actividades, ¿no? Como tal. Entonces, eso también es interesante para que lo tengan en cuenta desde el lado de la educación, para ver cómo se va evidenciando estas iniciativas de educación. Listo. Entonces, volvemos a las diapositivas como tal. Bueno, y ahora vamos a ingresar a la última parte, ya habiendo repasado un poco todo esto. Vamos a, perfecto, vamos a ay, un segundo, por favor. Sean, estamos aquí. Listo. Ahora vamos a ver el tema de interculturalidad. Ya vamos a bajar hasta donde nos encontramos. Listo. Entonces, hasta aquí ya hemos visto cómo se va evidenciando la educación ambiental también, ya expresamente desde aplicaciones de iniciativas y demás. Y ahora vamos a cerrar este alcance que hemos tenido el día de hoy, hablando de la interculturalidad y saberes ambientales, ¿no? Entonces, hemos visto y tratando de abordar todo el panorama de forma sucinta, reconociendo que hay mucha más información adicional que está a su disposición en diferentes plataformas en las que pueden revisar. Entonces, hemos visto la educación ambiental cómo está concebida desde el inicio hasta el momento actual y cómo esto se va aplicando en áreas naturales protegidas y está visto también desde la Política Nacional del Ambiente y demás. Ahora nos vamos a centrar
en interculturalidad y saberes locales. Y este apartado está sumamente vinculado con lo que vimos el día de ayer. El día de ayer estuvimos viendo todo lo que es la cogestión. Si por allí se recuerdan, la cogestión principalmente está vinculada a las reservas comunales, dado que esta categoría en áreas naturales protegidas tenía una presencia de las comunidades y compartían la responsabilidad del manejo de estas áreas. Entonces, esta interculturalidad la vamos a abordar desde las reservas comunales sin restringirlo solamente a las reservas comunales, ¿no? Lo que quiero dejar un poco en claro es que va a ser la forma en cómo vamos a abordar este punto, pero ya de por sí se puede aplicar en diferentes espacios donde se pueda efectivizar estos mecanismos y podamos llevar adelante una interculturalidad. Entonces, la interculturalidad en las áreas naturales protegidas, ¿no? Siempre dentro del marco de las áreas naturales protegidas, dado que pues es el tema que nos ampara. La educación ambiental en áreas protegidas debe integrar el conocimiento tradicional de comunidades locales, ¿no? Ya lo mencionábamos ayer. Las comunidades tienen un bagaje histórico, natural, de relacionamiento e interacción con la naturaleza y además conocen el territorio mejor que cualquiera. Y en ese conocimiento saben, por ejemplo, información valiosa que muchos científicos ni siquiera podrían tener a su alcance, quizás. Entonces, desde ese lado, es importante reconocer en principio que estas comunidades, estos pueblos, tienen información y conocimiento esencial que puede contribuir precisamente a que haya un buen manejo dentro de estas áreas. Entonces, la educación ambiental, y aquí invito un poco a la reflexión, no debe ir desde un lado de imposición, ¿no? Desde un lado muy pragmático, sino más bien debe partir desde la construcción conjunta. Entonces, no se debe imponer ante ciertos escenarios, sino más bien debe responder y contextualizarse al lugar en los que están insertos, en los que se van desenvolviendo, ¿no? Entonces, eso, por eso destacamos lo primero, que debe integrar el conocimiento tradicional. Entonces, ya no solo vamos a hablar de temas netamente ambientales, sino vamos a aterrizarlo y contextualizarlo con el conocimiento local. Entonces, esa interculturalidad va a permitir el diálogo de saberes entre la educación formal y las prácticas ancestrales. Entonces, aquí volvemos a reflexionar sobre ese enfoque ambiental en la educación básica, ¿no? Entonces, debe permitirnos que en la forma en la que se ejecuten todos estos procesos formativos para los estudiantes, también se esté aplicando y respetando estas prácticas ancestrales de las comunidades. También la interculturalidad va a buscar precisamente esa equidad entre las culturas y la construcción de conocimientos. Nuevamente, nosotros no somos cubos vacíos. Venimos con una serie de informaciones previas, experienciales. Entonces, la educación ambiental no debe venir, como lo decía hace un rato, a imponernos y debes hacer esto, aquello a favor del medio ambiente, sino desde las propias realidades empezar a co-construir. Es un proceso de construcción, más no de imposición. Entonces, cuando hablamos de construir, estamos hablando precisamente de sumar, de decidir en conjunto, de equiparar lo que tú tienes, lo que yo tengo, cómo nos sumamos y vamos armando los pisos respectivos, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y en el caso de las áreas naturales protegidas, es un escenario interesante para las reservas comunales.
Como ya hemos estado viendo ayer, hay varias áreas naturales protegidas que tienen la categoría de reservas comunales. Entonces, ahí podemos ver la presencia precisamente de todos estos actores y ver cómo hacer una adecuada educación ambiental, respetando la interculturalidad e involucrándole, va a ser clave, integrando precisamente sus prácticas y cosmovisiones, para que así, y todo va encadenando y esto se va articulando con lo que veíamos ayer, poder ir fortaleciendo la gestión participativa, ¿no? del área. Entonces, nuevamente, para lo que vimos ayer, la educación ambiental puede ser una herramienta interesante si es que es llevada de la mejor manera, respetando e integrando la interculturalidad y dándole el valor que realmente tiene. Entonces, podemos estar pensando en formas efectivas de poder llevar adelante las iniciativas de educación ambiental. Entonces, ayer que decíamos que precisamente en estas áreas se aplica la cogestión. Entonces, cogestión y educación ambiental en áreas naturales protegidas. Sabemos, recordemos que precisamente ese modelo de cogestión se da entre el CERNAM y las comunidades mediante los ejecutores y contrato de administración, los ECAs, ¿no? Entonces, la educación ambiental, por tanto, se convierte en una herramienta para fortalecer esa participación de las comunidades en el contexto de las reservas comunales. Y hay algunos instrumentos que se podrían aplicar. Uno de esos, por ejemplo, puede ser el calendario comunal de biodiversidad, donde allí, de forma participativa, se construye esto para que se registre, por ejemplo, ciclos ecológicos, y demás, ¿no? Y se va conectando el conocimiento tradicional con la educación formal. Este herramienta se parece mucho y quizás lo han conocido como el calendario ambiental. Entonces, aplicar este calendario en talleres es sumamente enriquecedor. He tenido experiencias en ello, entonces se arma una esfera, un círculo que pues representa el año y ahí vas separando, ¿no? Y piensas en enero y dices, ya, en enero, ¿qué festividades hay? ¿En qué tipo de cosecha nos encontramos? ¿Qué actividades desarrollamos en enero? ¿No? Y así durante todo el año, ¿no? Y entonces tienes un marco general de todo el panorama de las actividades que va desarrollando la comunidad. Y es interesante porque ahí se ve de forma muy clara ese entrelazamiento que las comunidades tienen con la naturaleza, ¿no? Porque hay esa interacción en el día a día. Entonces es interesante. No obstante, claro, hay que destacar que hoy frente a los escenarios de cambio climático, el calendario varía. Entonces, si antes siempre llovía en enero, quizás ahora está lloviendo en febrero o está lloviendo en noviembre. Entonces, ahí también podemos ver cómo estas amenazas ambientales están ocasionando estas alteraciones a ciertos ciclos. Y bueno, es esencial irse adaptando, ¿no? a estos cambios. Y también, como mencionábamos, esto está conectando este conocimiento tradicional y ya lo podemos estar vinculando con la educación formal, entonces se hace esa especie de coalición dentro del currículum también o de las prácticas como tal. Bueno, idealmente, ¿no? Ya va a depender de cada autoridad educativa ver si es que efectiviza o no la práctica de incluir esa interculturalidad en la enseñanza, ¿no? Y otro espacio, otra herramienta también pueden ser las ferias de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, yo he participado en la feria y como les decía, eso no solo se restringe a las reservas comunales, sino también puede ser en otras áreas en donde se considere que puede ser clave. Yo participé en la feria Noriyaullina, ¿no? Esta es la feria del ámbito de la Reserva Paisajística Noriya-Cochas. Se desarrolla una vez al año y lo que hacen las comunidades es bajan y se concentran en un punto intermedio para todos y hacen una festividad, una feria en donde primero exponen sus productos. Entonces hay productos característicos para cada comunidad. Algunos se destacan en la variedad de papas, otros se destacan
por su calidad de producción de lana, ¿no? Etcétera. Y empiezan a compartir, empiezan a ofrecer sus productos y hay muchos visitantes, pero no solo eso, luego comparten sus danzas, sus tradiciones, y entonces hay este entrelazamiento e interacción en donde se va compartiendo estas experiencias, ¿no? De las comunidades y lo que ellos quieren mostrar y traen lo mejor para esos espacios. Entonces es muy interesante para que se comparta esa información y allí se puede aprovechar, destacar precisamente que todo esto ellos lo hacen posible gracias a que están guardando ciertas relaciones con la naturaleza, ¿no? Y la están cuidando desde ese lado y van fortaleciendo esa integración, ese relacionamiento, entre otros, ¿no? Y bueno, esas son algunas estrategias o instrumentos, herramientas que se pueden aplicar. Y yo diría, a veces mencionamos estrategias, pero somos seres humanos creativos, e innovadores, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad, podemos proponer alguna otra alternativa para lograr esta integración, dependiendo de cada contexto. Si es que se hace, por ejemplo, otro tipo de actividad, todos pueden hacer en base al ingenio si es que lo que se busca es precisamente lograr esta integración, esta participación, este aprendizaje mutuo, ¿no? Y bueno, esto es un poco de la bibliografía que he señalado, que he estado trabajando y como tal se ha estado mencionando. Entonces, antes de llegar justamente a la sección de preguntas y respuestas, quiero hacer un cierre de lo que hemos estado conociendo para que podamos ya con eso dar pase a las preguntas y respuestas. Como podemos ver, tanto ayer como hoy, la participación en la gestión de las áreas naturales protegidas es clave y muchas veces puede que no se desarrolle de forma efectiva. Y esto puede ser multifactorial, ¿no? Ya sea por el interés, ya sea por los tiempos, por los recursos disponibles, etcétera. Pero saber que existen estos espacios de participación, saber que están normados, nos ofrece un escenario en el que hay posibilidades de accionar, ¿no? Y hemos visto que la educación ambiental, como herramienta que es, puede acompañarnos en diferentes formas. Una de ellas es promoviendo la participación activa mucho más responsiva y vinculada a este generar conciencia en temas ambientales, ¿no? Entonces, eso también hace que el entorno sea sumamente interesante, pero sobre todo también que nos permita consolidar estos retos que hay. Y también la educación ambiental nos hace reflexionar que si bien está amparada e incluso está normada específicamente, explícitamente en el contexto de la ley y reglamento de las áreas naturales protegidas, ¿qué tanto se está efectivizando, ¿no? O también a nivel de la educación básica, ¿qué tanto se está ejecutando? Entonces, saber que hay un marco para que esto sea viable nos abre las puertas también a desarrollar incluso iniciativas propias. Como les comentaba y les mostraba, esa es una iniciativa de la que soy parte, motivada precisamente para contribuir al cambio o a este fortalecimiento, ¿no? Entonces va a depender mucho de esos alcances. Y cierro diciendo que la educación ambiental es un proceso continuo, no es algo que se detiene porque si le quitamos lo ambiental y nos quedamos solo con educación, muchos de los que estamos aquí a día de hoy continuamos formándonos, continuamos educándonos de forma consecutiva. Entonces es un proceso continuo que no necesariamente tiene fin porque el ser humano siempre está aprendiendo y siempre necesitamos ir ajustando estos procesos, estos alcances en lo que venimos desarrollando. Bien, entonces muchísimas gracias. Esto sería todo y ahora voy a pasar a responder algunas de las preguntas que están por aquí. A ver.
¿Cómo se vincula el Programa Municipal de Educación Ambiental de la Ciudadanía con la gestión de las ANPs? Aquí les comento con una respuesta interesante. Y es que la palabra que nos podría ayudar a facilitar y enfocar los esfuerzos sería la palabra articulación. Sin embargo, muchas veces esa articulación no se da, no se da. Entonces, cuando yo era parte de un programa educativo, yo me acerqué a la municipalidad respectiva para poder trabajar en conjunto y poder, ellos tienen metas, metas a las cuales llegar. Y nosotros también teníamos objetivos a los cuales responder. Y yo dije, bueno, articularnos va a sumarnos porque ellos pueden acelerar quizás el cumplimiento de sus objetivos y nosotros ganamos un aliado, pero no se efectivizó, ¿no? No se efectivizó porque no hubo esa coordinación o participación que se esperaba de la municipalidad y al final de todo vinieron a consultarnos los resultados, ¿no? Y para irse incorporando a sus metas, pero no fue una buena articulación. Por eso es que ayer también mencionaba, la articulación no es algo sencillo y de todo se aprende. Y ahí reconozco que quizás también nosotros pudimos haber aplicado otras estrategias para que la articulación sea más efectiva. Entonces, parte de la corresponsabilidad también en esos procesos. Pero sí, perfectamente puede articularse, porque en el programa Educa precisamente están los promotores ambientales también, que son jóvenes que pueden promover la conservación de las áreas protegidas, entre otras actividades, ¿no? Entonces, sí, es posible. Ahora, depende de los tomadores de decisiones qué tanto se puedan articular para hacerlo. En Chimbote tenemos los humedales Villa María, que ya hace años utilizaba como zonas de vínculo estudiante-naturaleza. Interesante. Por eso justamente, no sé si lo denominaron como zonas de vínculo per se, pero el objetivo, para que ahí se pueda esclarecer un poco más, es que es en el contexto de área natural protegida. Pero eso no significa que ya hayan espacios, incluso desde mucho antes de que naciéramos, en donde el ser humano se vinculaba con la naturaleza. Eso sí, entonces yo cuando hablaba de las zonas de vínculo no quería decir que es un espacio único e innovador y que es el primero que existe desde ese lado, sino que bajo el contexto de áreas naturales protegidas como tal, eh, es uno de los primeros, pero quizás ese humedal, no sé si es alguna categoría, no sé si tiene alguna categoría de área protegida, no, posiblemente no, pero habría que ver bien eso. Pero claro, la esencia es que ayude precisamente a generar esa relación con la naturaleza. Eso es importante. Luego está cómo se puede aplicar la educación ambiental dentro de las ANPs para que las comunidades y poblados dentro de las ANPs no son conscientes del valor. Ya. Am, es un proceso difícil. Yo muchos años, incluso a día de hoy, sigo siendo parte de la educación ambiental, de estos programas. Y empezaría diciendo, identifica las necesidades. Identifica, por ejemplo, cuáles son las necesidades de esas comunidades. Y encuentra ese punto común con lo que quieres ofrecer a nivel de educación ambiental. Porque reconozcamos un poco que las comunidades, muchas de ellas, quizás no todas, están viviendo del día a día. Quizás no tienen mucho tiempo y su principal preocupación puede ser su economía, su familia. Y entonces el tema ambiental no es una de sus prioridades. Pero vas identificando entonces si con una de esas necesidades, por ejemplo, tienen ganadería y sus pastos se están degradando, por ende ha disminuido con el tiempo la cantidad de ganado y el ganado incluso no tiene las bondades que antes tenía, quizás más flaco, produce menos leche, etcétera, si fuese cuestión de vacas, por ejemplo, ¿no? Del vacuno. Entonces, por allí encuentras una necesidad y dices, bueno, voy a hacer educación ambiental vinculado al cuidado de los pastizales, a cómo contribuir a que se puedan mejorar estos pastizales y algunas estrategias y explicando por ahí la importancia de estos pastizales y así. Entonces vas articulando dependiendo de la necesidad. Luego dice, para poder
a ver, para poder implementar sus ejemplos dados en clase, considerando que la ANP solo brinda charlas de educación ambiental ocasionalmente, por ejemplo, el calendario ambiental, ¿cuál sería el primer paso para implementar a las instituciones como actores? Y sí, muchas veces, en muchos sectores quizás también, a veces se confunde la educación ambiental con dar charlas y talleres. Ya es el día del reciclaje y das tu taller de reciclaje y cumpliste. Y yo les preguntaría, ¿creen que eso es sostenible? Seguramente el joven o persona que escucha ese taller al día siguiente ya se olvidó lo que escuchó o se acordará un tiempo más y pasará al olvido. Entonces no es sostenible. Y como hemos visto, la educación ambiental tiene una proyección a largo plazo. Y nosotros nos seguimos educando a día de hoy. Entonces, por ende, es fundamental que podamos desde ese lado ir articulando poco a poco, identificando primero cuáles serían los actores interesados. ¿Hay interés? Pueden acercarse a la UGEL y ver cómo están viendo el tema ambiental. Yo les puedo apoyar en ellos y así van articulando. Entonces, articular y engranar va a ser clave, pero como ya les decía, la articulación no es sencilla, amerita esfuerzo. Y si es que nos equivocamos, aprendemos y lo volvemos a intentar. En el contexto de Madre de Dios respecto a la actividad de minería ilegal, que tiene respaldo de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales y hasta los son asesorados con las ONGs. ¿Cómo se enfocaría la educación ambiental? Interesante, ¿no? Estamos hablando de un escenario muchísimo más retador, en donde quizás el ambiente está en último lugar, quizás. Eh, va a depender mucho de, por ejemplo, si es que hay alguna relación. eh, Entiendo y sí he sido, conozco un poco de estos territorios directamente, porque pues quizás, bueno, y no sabemos cuál será la dinámica en específico, pero lo que entiendo es que hay como una coalición para proteger estas actividades porque económicamente traen beneficios, pero a largo plazo va a seguir siendo así. Lo que extraen en la minería es un recurso que se va a agotar. Entonces quizás podría ser desde ese lado, ¿no? Pensando y reflexionando en que esto no es solo para ahora, ¿no? Esto es para el futuro. Y quizás desde ese lado llegar para sus hijos, para sus nietos, qué es lo que ellos quieren ofrecerles a largo plazo. Y también ver en temas de salud, ¿no? Si es que están bien y demás. Entonces podría ser otra forma de ir enfocando la educación ambiental, haciendo una proyección que los haga reflexionar sobre si esto a largo plazo va a seguir siendo así o qué ocurra cuando el último mineral haya sido explotado, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer entonces? ¿Con qué se queda el territorio? ¿Qué estrategias estudiaste para tener resultados efectivos en conservación? Wow, es una interesante pregunta porque debo decirles que al principio, allá cuando empezaba quizás en el 2019, em, no sabía muy bien qué instrumentos utilizar. Y me acuerdo que me esforzaba un montón en los programas de educación ambiental, pero a largo plazo no lograba medir muy bien los resultados. Entonces, con el tiempo, una de las estrategias, que no necesariamente tenga que ser efectiva, porque nuevamente es a largo plazo, entonces, para que sea realmente efectiva, tendría que ver como en todo ese periodo longitudinal qué cambios ha habido. Pero ya es estar viendo evaluaciones antes y después y otro, algo que sí es importante y sí podría responder mejor esa pregunta, es pensar en la sostenibilidad desde las instituciones que son sostenibles, o mejor dicho, que son permanentes. Entonces, si tú tienes una propuesta, pero sabes que eres, por ejemplo, una ONG, que tienes un presupuesto limitado y que terminando quizás te vayas, quien nunca se va a ir de ahí son las entidades perennes. Una de ellas es la UGEL, otra de ellas es el CERNAM, que van a estar allí porque así han sido constituidas. Entonces trata de que tus estrategias estén articulándolos a ellos y que al final que haya una apropiación de ellos de tu estrategia, de tu iniciativa, de tu proyecto para que ellos lo lideren. Entonces, así tú has dejado un granito de arena para que ellos puedan seguir avanzando. Y para que lo hagan, entonces debe haber fortalecimiento de capacidades, acompañamiento y demás. Eso sí lo aplicamos y eso logra, por ejemplo, la iniciativa que expliqué desde el 2021 hasta ahora sigue, se ha mantenido constante, ¿no? Desde ese lado.
Y bueno, creo que son todas las preguntas, ¿sí? Ya no hay más. Bien, entonces hemos cerrado. Muchísimas gracias por sus preguntas, por los alcances y sería todo de mi parte. Espero haber compartido una presentación que hayan disfrutado. Gracias.